Estimados amigos, la violencia, los robos, los asesinatos, la inseguridad, la corrupción y la ineficiencia de las autoridades para resolver los temas ciudadanos parecen imparables. Si bien la incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes ha bajado de 2019 a 2020, seguimos teniendo prácticamente la misma incidencia delictiva que había en el año 2011 en el gobierno de Felipe Calderón. Si bien el índice de impunidad en México en 2020 era del 94.8%, esto ha crecido en 2023, subió al 99%, siendo la Ciudad de México la que tiene un índice de impunidad mayor, que es del 99.1%, según datos del INEGI y de Animal Político. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en México el 99% de los delitos que se cometen no se denuncian y menos del 1% son resueltos. La impunidad en México es sumamente grave y es un tema que también nuestros principales socios comerciales, los Estados Unidos, han denunciado. En el reporte preparado por el secretario de Estado Anthony Blinken en marzo de este año, se indica que la impunidad, abusos, desaparición forzada, tortura, corrupción gubernamental y violencia contra periodistas persisten en México, de acuerdo con el informe sobre derechos humanos en el mundo presentado por el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden destacó en el reporte la enmienda constitucional de 2022 que otorgó al presidente de México la autoridad para continuar utilizando las Fuerzas Armadas para la seguridad interna hasta el año 2028, destacando que las Secretarías de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina juegan un papel en la seguridad interna, particularmente en el combate a los grupos criminales, e indica que hubo casos en los que los elementos de las Fuerzas Armadas de Seguridad actuaron independientemente del control civil. Hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron abusos, destaca el reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos. Los asuntos importantes de derechos humanos incluyeron informes creíbles de homicidios ilegítimos o arbitrarios por parte de la policía, el ejército y otros funcionarios gubernamentales, desaparición forzada por agentes del Estado, tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad, condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, arresto o detención arbitrarios, restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia contra los periodistas, graves actos de corrupción gubernamental, investigación insuficiente y responsabilidad por la violencia de género, incluida la violencia doméstica o de pareja íntima, delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra personas con discapacidad. Esto lo indica el informe en su resumen inicial. Elementos criminales, incluidas las bandas locales y transnacionales, y los traficantes de estupefacientes fueron perpetuadores significativos de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas, lo que resultó en altos niveles de violencia y explotación. El gobierno investigó y procesó solo algunos de estos delitos, pero la mayoría, la gran mayoría, permaneció sin investigación ni enjuiciamiento, subraya este informe. En cuanto a asesinatos reportados oficialmente en México, vemos que han aumentado sustancialmente a lo largo de este sexenio. En la actualidad, en México hay en promedio una masacre con más de 5 muertos cada 6 días. Cabe mencionar que tristemente se han incrementado los asesinatos de jóvenes desde el gobierno de Felipe Calderón al gobierno de López Obrador, como se muestra en esta gráfica.
Adicionalmente, el asesinato de comunicadores en esta administración ha rebasado todos los límites. Ya son más de 160 comunicadores que han sido asesinados solo en lo que va del sexenio de López Obrador, lo que posiciona a México como uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el oficio de comunicador. Cabe también aclarar que aparte de estos homicidios reportados oficialmente, en este sexenio existe una enorme cantidad de desaparecidos. Solo en este sexenio se han contado más de 110,000 desaparecidos, de acuerdo a los últimos datos de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos del gobierno mexicano, presentado por su titular, la doctora Carla Quintana, antes de ser obligada por el gobierno a renunciar. La doctora Quintana menciona que entre la complicación de crear un sistema digitalizado de información sobre los desaparecidos está la existencia de un subregistro de datos. Las familias de desaparecidos dicen que de cada desaparecido reportado hay hasta 5 familias que no se han acercado a las autoridades por miedo al narco o desconfianza con las autoridades. Y agrega que uno de los principales peligros que enfrenta la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, como las comisiones estatales, es que se conviertan en instituciones partidistas en vez de seguir siendo instituciones del Estado en beneficio a los ciudadanos. Y el número de desaparecidos aumenta año tras año. Solo del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de ese año, es decir, en los primeros 3 meses del año 2023, se registraron 2,963 personas desaparecidas. Es decir, que en solo 3 meses de este año aumentaron los desaparecidos en 24% respecto al mismo periodo del año anterior. Tan solo en 2022 se reportaron 9,435 personas de las que se desconoce su paradero. Este año, 2022, se convirtió en el segundo año con más desapariciones forzadas en los últimos 10 años. México se ha convertido en el país sin guerra más peligroso para los comunicadores. Solo en lo que va de este sexenio y hasta enero del año 2023, había más de 151 periodistas y activistas asesinados en México. Se estima que al final de este año habrá más de 160 asesinatos y debido a las elecciones de 2024, este número pudiera llegar a más de 200 para cerrar este sexenio. En el informe del Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, se muestra la preocupación por el alto índice de desaparecidos en México. Lo más triste es el impresionante aumento en desapariciones de niños, adolescentes y mujeres en el sexenio de López Obrador. De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, publicado por la Secretaría de Gobierno del 11 de octubre del año 2023, cada día en México se reportan desaparecidos 19 niños y adolescentes entre los 0 y los 17 años de edad. Estos son datos del año 2022. Y 1 de cada 5 niños y adolescentes reportados como desaparecidos jamás se han encontrado, siendo más mujeres que hombres las que desaparecen cada año.
la cifra de desaparecidos en México es terrible y no se ve cómo puedan disminuir. El reporte del INEGI del 11 de septiembre del año 2023 indica que el año pasado, el año de 2022, el 27.4% de los hogares en México tuvo al menos uno de sus integrantes como víctima de algún tipo de delito. En ese mismo año, hubieron 21.1 millones de víctimas con edades de 18 años o más, teniendo una tasa de prevalencia delictiva de 22.587 víctimas por cada 100,000 habitantes, lo que es un número extraordinariamente alto respecto a los países en el mundo. Los delitos más frecuentes fueron fraude, robo o asalto en la calle o transporte público y extorsión. En el año 2022 ocurrieron 26.8 millones de delitos. De estos, el 92.4 no se denunció o la autoridad no inició ninguna carpeta de investigación. De marzo a abril de 2023, el 75% de la población de 18 años o más consideró que vivir en una entidad federativa era inseguro debido a la delincuencia. La falta de certeza jurídica, la impunidad y la corrupción son causas primordiales del deterioro de la vida civil en nuestro país. Solo basta ver el muy vergonzoso lugar donde nos encontramos en México respecto a la corrupción de países en América Latina en el año 2022. En este año, tenemos la peor posición en la que nuestro país ha estado en la historia de estas evaluaciones. En 2022, en América Latina, solo hay 6 países de 31 países analizados que son más corruptos que México. Estos países son Paraguay, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela. O visto desde otro ángulo, deberíamos ser menos corruptos que 24 países para ser el líder de la honestidad en América Latina. Basadas en las nuevas tecnologías, ¿qué podemos hacer para mitigar la violencia, los robos, los asesinatos, la corrupción y la ineficiencia en nuestro país y en América Latina? Desde luego, estamos conscientes que no solo basta la aplicación de nuevas tecnologías para convertir a México y a países en América Latina en mejores sitios, más justos, más libres y más seguros para vivir. Las nuevas tecnologías ayudan, pero de nada sirve si no hay voluntad política. El ingeniero Juan Carlos Molina y el licenciado Enrique Tapia nos presentarán una novedosa aproximación para poder lograr crear mejores ciudades y comunidades.
Muchas gracias, Enrique y Juan Carlos, por esta tan interesante exposición. Bienvenidos.